Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy estoy muy contenta porque les traigo la reseña de un libro cortito que me gustó y me impactó muchísimo y que creo que a muchos de ustedes les podría interesar. El libro en cuestión se llama Paradero Desconocido, de la autora Katherine Cressman Taylor. Les cuento brevemente que este libro se publicó en 1938 y de inmediato se convirtió en una sensación, un éxito y en un libro súper interesante e intrigante para mucha de la audiencia. Y otra cosa interesante es que este libro se publicó inicialmente con un seudónimo que era Cressman Taylor y se ocultó el nombre de la autora porque tanto su esposo como su editor creían que la obra en sí era muy fuerte y muy violenta y no podría ser como que bien vista viniendo de una mujer, cosa que me llama mucho la atención. Les cuento que yo empecé a leer este libro sin muchas expectativas. Hace algunos meses publiqué un libro con unas recomendaciones de libros epistolares y Dina del canal de Dina Oltra me sugirió este libro. Lo anoté en mi lista de pendientes y dije, sí, ya con el tiempo lo voy a leer. Finalmente llegó el día en donde estaba buscando algo como que cortito y más o menos de este estilo y empecé a leer este libro y debo decirles que me enganchó por completo. Como ya les comenté, es un libro muy pero muy cortito, yo creo que lo pueden leer en menos de 1 o 2 horas y es un libro muy enganchante, así que créanme que no lo van a poder dejar de leer. Y como ya les comenté, es una historia en formato epistolar. Son una serie de cartas que se envían nuestros dos protagonistas, que son Max y Martin. Ambos son hombres de ascendencia alemana, pero ya tienen mucho tiempo viviendo en Estados Unidos y ellos se conocen porque son socios de una galería de arte, que es su negocio principal en el cual ellos son jefes. Y la historia comienza cuando uno de ellos decide irse a vivir a Alemania y la historia justo comienza en este momento cuando ellos empiezan a intercambiar cartas para contarse un poco de cómo está la situación en Estados Unidos y en Alemania, cómo es que llegó esta persona, qué nos puede contar de Alemania y también qué es lo que está pasando en la galería de arte con los clientes y todos los productos que venden ahí. Entonces, así empieza nuestra historia. Desde un inicio podemos ver por medio de las cartas que estas son dos personas muy, muy unidas, son amigos que se conocen desde hace mucho, que tienen mucho interés en la familia y en sí pues el bienestar del otro y son cartas así muy bonitas que se nota mucho que hay una amistad muy fuerte entre estos dos personajes, pero con el paso del tiempo y a medida que pasan y avanzan las hojas, nos vamos a dar cuenta que esta relación se va a ir como deteriorando. Al principio vemos como que pequeñas cositas que parecen un poco imperceptibles y que no parecen ser muy fuertes o muy significativas, pero a medida que va avanzando la historia vamos a ver que cada vez esta relación se va pues casi deshaciendo y va cambiando muchísimo la forma en la que estos dos personajes interactúan, la forma en la que se comunican, en sí el interés que muestran el uno por el otro y podríamos decir que hasta la misma imagen que tienen del otro. Y no les quiero contar más detalles porque puedo caer en spoilers, pero simplemente les puedo decir que es una historia que de verdad sorprende bastante. Piensa uno que va a ir en una dirección y aunque uno ya se tiene una idea de qué es lo que va a suceder, al final pues yo creo que la mayoría sí nos quedamos totalmente impactados con el final y sobre todo con la forma en la que la autora nos lo presenta. Y bueno, no les quiero contar mucho más, entonces quiero pasar directamente a lo que me gustó y lo que no me gustó mucho de esta obra. Debo de mencionarles que casi todo en esta obra me pareció un pro. Particularmente me encantó cómo es que la autora por medio de las cartas nos puede contar tanto de la vida de estos personajes, nos da también pistas de la ambientación, de en sí cómo está la cuestión política y social en cada uno de estos países, nos habla de las relaciones que tienen estos personajes con su familia, con amigos, con vecinos y en realidad siento que la autora hace un muy buen trabajo para presentarnos como que toda la historia en estas cartas. Asimismo, otra cosa que me gustó mucho en sí, pues son los personajes. Siento que están muy bien construidos y son personajes muy humanos y en realidad sientes que fueran personas reales. Y por otro lado, otra cosa que me gustó muchísimo fue el tiempo y la forma en la que va evolucionando la historia y en sí el ritmo de la historia, porque a pesar de que las cartas no son muy frecuentes, son más esporádicas y toda la historia se desarrolla en un periodo de varios meses y años, sí siento que la autora hizo un muy buen trabajo para presentarnos poco a poco este cambio en los personajes. Vamos viendo la evolución en la relación que tienen y también en la forma de pensar que presentan cada uno de ellos. Entonces siento que la autora hizo un trabajo bastante bueno porque uno ni siquiera siente mucho el cambio entre las cartas, sino que simplemente todo se da de manera muy natural y orgánica y eso es algo que, aunque parece fácil, muchos autores no lo logran y en este caso siento que la autora sí lo logró de maravilla, por eso el libro es tan reconocido y se ha convertido en un clásico moderno, podríamos decirlo así. Y para terminar, debo decir que una cosa que me gustó muchísimo fue el final. La historia en sí fue muy buena, pero el final fue de verdad espectacular. Creo que fue un final muy bien realizado,
y no tengo mucho que decir, simplemente fue un muy, muy buen final, uno de los mejores finales que he leído en la literatura y uno que pues ojalá que tengan la oportunidad de leer. Y pasando un poco a las cosas que no me gustaron, debo decirles que en realidad no hay. O sea, estuve buscando y en realidad no tengo ninguna noción de que algo me haya parecido malo. En algún momento siento que medio me perdí un poquito porque tienes que saber algo del contexto histórico de la época para captar todas las referencias y más o menos entender qué está pasando. Pero al final, cuando llega a esa conclusión, ya uno finalmente como que puede armar este rompecabezas y poner todas las piezas en orden y creo que el libro en realidad está muy bien hecho. Me hubiera gustado que fuera un poco más largo porque, no sé, como que sentí esa misma sensación que a veces tengo de que me hubiera gustado conocer más a los personajes y conocer un poco más de la historia, pero debo reconocer que en este caso siento que la longitud del libro es perfecta, o sea, está muy bien realizado, todo está muy bien logrado y siento que tal vez si se hubiera extendido un poco no hubiera tenido el mismo impacto. Y por esta razón creo que la autora en realidad tuvo una muy buena planeación, un muy buen ritmo y el libro quedó de muy buena longitud, así que no tengo nada de qué quejarme. Y ya para terminar, pues nada más me gustaría mencionarles que algo que me sorprendió mucho de este libro fue la época en la que fue escrito. Como ya les dije, fue publicado en 1938 y el libro parecería haber sido escrito durante o después de la Segunda Guerra Mundial, pero no, fue escrito incluso antes, entonces me llama mucho la atención la visión que tuvo la autora y esa perspicacia para ver los pequeños detalles y cómo es que podrían tener un efecto tan grande en la población y en sí en las personas individuales y su comportamiento con otros. Entonces, de verdad me parece un libro muy bien logrado donde siento que la autora no solo luce por su pluma, sino también por su visión y por la forma en la que pudo pues, darse cuenta de estos detalles que fueron tan significativos en la vida de muchos y que incluso llevaron a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, sí, reconozco muchísimo esta obra por eso, se la recomiendo bastante, es una obra enganchante que te atrapa y no puedes dejar de leer. El final es muy impactante y muy inesperado, o bueno, no es tan inesperado, pero sí es muy impactante y de verdad es una historia que les recomiendo mucho. No es necesariamente una historia feliz, pero es una historia que te deja pensando mucho y también es un libro que nos deja pensando y reflexionando mucho sobre la condición humana y cómo es que en algunas ocasiones ciertas personas, ciertos movimientos, ciertas cuestiones históricas y ambientales nos pueden hacer cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de comportarnos con otros. Y en este caso en particular logramos ver cómo una relación tan fuerte de amistad se fue desquebrajando y casi anulándose por esto, por funciones externas y por factores que no hubiéramos esperado que sucedieran o al menos no de una forma tan acelerada. Y de verdad este libro me parece genial, se los recomiendo muchísimo, ojalá que le den una oportunidad. Si están buscando un libro epistolar, una buena historia sobre la Segunda Guerra Mundial que no sea precisamente la que siempre nos cuentan, un libro que hable sobre la condición humana y cómo es que ciertas ideologías pueden tener tanto impacto en la vida personal de muchas personas, definitivamente yo creo que este libro les va a gustar y pues bueno, si han leído libros similares, si han leído algunas otras historias sobre la Segunda Guerra Mundial que no sean precisamente sobre la guerra, sino sus principios o si tienen cualquier otra recomendación o precaución, ya saben que pueden dejarla aquí en los comentarios. Si les gustó este video no olviden compartirlo, dar like, si no pueden darle un dislike y decirme qué no les gustó para mejorar futuros videos y si les encantó y quieren recibir más videos relacionados con libros y literatura, no olviden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y nos vemos pronto. Bye.